Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema más dentro de reumatología. Bueno, estábamos con el tema anterior que fue de nefro, pero bueno, también no terminamos con la parte de reumatología, así que vamos a estar así alternando los temas. Y el día de hoy nos toca acerca de la osteoporosis, ¿ya? En este caso aquí está el índice, como ya venimos desarrollando en todos los temas de definición, epidemiología, etiología, entre otros. No recuerden que en la parte final estudiaremos la parte de casos clínicos y preguntas de revisión, que son banqueros anteriores. Bueno, con respecto a definición, tenemos en cuenta acá, la osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea, es en este caso una enfermedad metabólica más frecuente, la cual se caracteriza por la reducción de la masa ósea, ¿ya? Vamos a ver que en esta enfermedad lo que va a pasar es que va a disminuir el grosor de la corteza del hueso, pero no solamente va a afectar la parte de corteza, sino que también va a afectar la parte de las trabéculas, ¿ya? En este caso afecta tanto corteza como trabéculas, y esto pues en conjunto va a hacer que el hueso tenga mayor fragilidad y con ello mayor riesgo de fracturas. Aquí tenemos ese caso, luego en el test core, vamos cerca de una tabla en la cual se utiliza para, este caso, clasificar a la osteoporosis. Recordamos que aquí este caso está la desviación estándar, que se hace, por ejemplo, en citometría. Cuando esto está entre +1 y -1 se considera normal. Cuando está entre -1 a -2,5 es osteopenia. Sin embargo, hablamos de osteoporosis cuando esta está ya por debajo de -2,5. Por ejemplo, -2,6, -2,7, -2,8, -2,9. Y así, ¿no? En este caso, mientras mayor sea el valor, pues obviamente nos indicaría una mayor severidad. Y ya por último, también considera este término que es osteoporosis grave, cuando hablamos de un valor por debajo de 2,5, pero sumado a esto está una fractura por fragilidad, ¿ya? Entonces, esos son la tabla importante, no te debes olvidar porque suelen preguntar cuándo, por ejemplo, se considera osteopenia con osteoporosis grave, osteoporosis, ¿sí? No te olvides principalmente de la osteoporosis, la medición estándar es -2,5 para abajo. De -2,6, 2,5 es el número cada vez más negativo, una cifra mucho mayor. Aquí ese caso está también lo mismo que hemos visto, una gráfica, y pasamos. Ahora hablaremos acerca de la epidemiología. Bueno, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que esto es frecuente, esta enfermedad en mujeres, especialmente ya adultas mayores. Vamos a ver que depende mucho también de la densitometría ósea, no, el pico de masa ósea alcanzada. El pico de masa ósea generalmente se alcanza a esta edad, entre los 25 y los 35 años de edad, ¿ya? Es decir, acá, por ejemplo, se va a dar el pico máximo de la masa ósea que podemos tener y ya posterior a esto va a haber un descenso más bien progresivo de esta masa ósea, ¿ya? Es decir, que logramos en este caso el pico máximo a esta determinada edad y después de ahí va decreciendo conforme pasen los años. Entonces, se dice que se pierde aproximadamente 0,7% de masa ósea cada año a partir ya de este pico máximo de edad y pues eso explica de por qué las personas pues mayores, ¿no? En este caso tienen el mayor riesgo de osteoporosis. Poniendo en cuenta acá, está el riesgo pues, aquellas personas que son mayores de 50 años y las fracturas más comunes que vemos en osteoporosis son la de columna, de muñeca y de cadera. Formas de prevención incluye en este caso una dieta suficiente en calcio, vitamina D, sea ese caso intensamente activo, ya que el sedentarismo también predispone a osteoporosis, y también reducir pues, el consumo de café, refrescos, alcohol, tabaco, ya que también suele afectar la calidad ósea, ¿ya? Por ejemplo, activar osteoclastos o bueno, la cafeína también que calcifica, entre otros. Recuerda que el diagnóstico, como te dije, se hace mediante la densitometría ósea, se considera una prueba básica, simple y de primera opción para diagnosticar osteoporosis. De ahí vamos a ver que se puede utilizar radiografía, pero vamos a ver cuál es el problema en este caso de utilizarlo. Ahora vamos a pasar, si sacaste estado claro, acerca de la etiología. Bien, en este caso vamos a dividir a la osteoporosis en dos tipos, en la osteoporosis tipo primaria y secundaria. Recordemos que acá en la primaria, la de tipo 1 es la posmenopáusica y acá de tipo 2 denominada también la senil. La posmenopáusica, en la cual se va a dar una pérdida acelerada del hueso trabecular, y la tipo 2 senil, la cual va a afectar al hueso cortical como al trabecular y está relacionada con el envejecimiento, ¿sí? Entonces tenemos la posmenopáusica asociada que a las mujeres, en la cual solamente se afecta el hueso trabecular. Sin embargo, está también la de tipo 2, la cual se afecta también a personas ya ancianas y afecta a las dos partes, tanto la cortical como la trabecular, ¿ya?
Esos son los tipos de clasificación de la primaria, en la cual no hay una causa subyacente, una causa identificable, la que genera osteoporosis, ¿no? Sino que se ven estos dos factores. Y tenemos la secundaria, en la cual sí hay una enfermedad de fondo, como es el hipertiroidismo, el hipogonadismo, la malabsorción intestinal, también los fármacos como glucocorticoides, también los anticonvulsivantes, fármacos como también inhibidores de aromatasa, alcoholismo, inmunización prolongada, como te dije, predisponen a por estos son importantes factores para que tú te aprendas en caso de preguntas acerca de causas de osteoporosis secundaria, ¿ya? Como dice acá está, por ejemplo, como te dije, la parte hormonal, la mujer, en este caso, tiene mayor predisposición a padecer osteoporosis. También está el excesivo, por ejemplo, consumo de alcohol, está también el seguro que hace bebidas, por ejemplo, como exceso de cafeína, ¿no? Obviamente también el estar sedentario también predispone, ¿ya? Esa inmovilización prolongada a que el paciente sufra osteoporosis. Bueno, entonces acá todo claro, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, clasificación, como estaba mencionándote, pues, que es lo mismo que hemos visto etiología, ¿no? Primaria y secundaria. Ya te dije, bueno, en este caso se pregunta acerca de cuál es la causa más frecuente de osteoporosis, recordemos que es tipo primaria, ¿ya? La cual puede ser senil o posmenopáusica, y ya, bueno, esas son causas secundarias, en las cuales, pues, se identifica, pues, una enfermedad que haya, sea este caso como antecedente a la aparición de osteoporosis, ¿no? Como te dije, podría ser hipogonadismo, puede ser hipertiroidismo, en este caso también artritis reumatoide, puede ser caso que aparezca primero antes de la osteoporosis, el lupus, está también los fármacos, no te olvides también se deben preguntar qué fármacos pueden causar osteoporosis, como es el caso corticoides, anticoagulantes, anticonvulsivos, antiestrógenos, ciclosporina, litio, entre otros, ¿no? Y buenos estilo de vida que también ese caso suele predisponer a osteoporosis secundaria. Clasificación, como te dije, lo mismo que estamos viendo primaria, ya te mencioné que es idiopática y recuerda que la forma más frecuente es osteoporosis, ¿ya? Vamos a ver que esta afecta pues a ambos sexos, pero como te dije, pues afecta con mayor frecuencia a mujeres, ya que se acelera después de la menopausia, y la secundaria, en la cual nosotros podemos identificar el medicamento o una enfermedad que lo haya causado, ¿no? Como este cuadro de acá. Ahora pasaremos a hablar acerca de la fisiología de la osteoporosis. Bueno, como tú ya sabes, por histología, hay unas células encargadas de formar hueso, que son osteoblastos, y las otras células que se encargan bien de la resorción ósea, que son los osteoclastos, ¿no? Tú ya sabes que la masa ósea se mantiene, en este caso, por el equilibrio entre ambas células, entre osteoblastos y osteoclastos, ¿ya? En este caso, no siempre también debería de formarse hueso, pero tampoco siempre debe descomponer, sino que debe haber un equilibrio entre formación y, en este caso, la destrucción ósea, la resorción, ¿no? Mediada por los osteoclastos. Sin embargo, acá en la osteoporosis, va a haber una alteración de este equilibrio. Vamos a ver que mujeres posmenopáusicas, el déficit de estrógenos, porque en este caso después de menopausia, obviamente esas hormonas van a caer, los estrógenos, esto va a hacer que aumente la actividad de las células, esas de acá, que son los osteoclastos, ¿ya? Recuerda que ellos se encargan de, en este caso, degradar el hueso, como la se encargan de resorción ósea, ¿no? Como de desgastar al hueso. Entonces aumenta el desgaste óseo, como se dan cuenta por acá, y pues de esta manera pues aumenta el riesgo de la osteoporosis, aumenta el riesgo de fracturas. Y obviamente la secundaria pues sería la causa que ese caso lo está detrás, pues sería el caso el causante, ¿no? Pues ese caso es la fisiopatología de la osteoporosis primaria, por ejemplo, la de tipo 1, que sería posmenopausia. Como te dije, pues tener un desequilibrio entre osteoblastos con osteoclastos y eso hace que se formen fisuras, que se vaya desgastando el hueso, porque esos osteoclastos están demasiado activados y están en mayor cantidad. Con respecto a la histología de la osteoporosis, vamos a ver que un desgastamiento de las trabéculas óseas, cuando en cuenta acá es una imagen de un hueso normal y acá de un hueso caso, con osteoporosis, ¿no? Obviamente ves una notable diferencia entre la calidad, la densidad ósea entre ambas imágenes. Vamos a ver que no solamente las trabéculas no están afectadas, sino que también el hueso cortical, que se está rodeando, se va a ver mucho más delgadito, ¿ok? Entonces, eso también se puede observar a nivel histológico, la microarquitectura del hueso está deteriorada, aunque el tejido, en este caso óseo de huesos, es históricamente normal, ¿ya? Entonces vamos a ver un desgaste, en este caso con un aumento notorio entre el espacio entre trabéculas. Eso, en este caso, corresponde a la parte de histología. Entonces acá todo claro, ¿cierto? Ahora vamos a pasar acerca de las manifestaciones clínicas que suelen preguntar también en los exámenes, o en caso para conocer y diferenciar de otro tipo de patologías o fracturas por otras causas.
vamos a ver que la osteoporosis por sí sola no posee síntomas, ¿sí? En caso es una enfermedad silenciosa, ¿cuándo vas a notar algún síntoma? Bueno, cuando ya de por sí hay alguna fractura, ¿ya? Si no, este caso no posee este síntoma, muchos piensan que tiene como síntoma dolor óseo, dolor de huesos, pero no, ¿ya? Normalmente el dolor de óseo incluso se asocia más a cáncer, como el mieloma múltiple, como leucemia, pero el dolor óseo en sí no es causa de osteoporosis, ¿ya? O sea, si ya tengo dolor óseo y pues el paciente tenía osteoporosis porque ya había una fractura, ¿sí? Pero por sí solo, si no hay fractura, no hay todavía ese caso síntomas. Y como te dije, pues afecta significativamente la calidad de vida del paciente porque una vez que hay la fractura, pues obviamente hay caso de dolor, pérdida de autonomía, obviamente ese caso genera discapacidad, especialmente cuando hay una fractura, por ejemplo, este nivel de cadera, que son la más discapacitante y la más mortal, ¿ya? No te olvides. Entonces, la localización más frecuente se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la localización más frecuente de fractura vertebral? Usted responde que se da a nivel vertebral, ¿ya? Puede ser ese caso espontáneas, sin ese caso de ningún esfuerzo, o aparecer tras traumatismos de bajo impacto, tal vez una caída, pero que no haya sido de gran gravedad. Sin embargo, ya que el paciente está con varias estructuras pues, frágiles, pues obviamente va a tener una fractura en ciertas determinadas zonas. Se localiza habitualmente, como dice acá, en la séptima vértebra dorsal y segunda vértebra lumbar. No te van a preguntar exactamente por los datos dónde, ¿no? Pero es importante que sepas que las más frecuentes son las de tipo vertebral. Y obviamente, pues al momento de generarse la fractura, también va a quedar como secuela un tipo de deformidad. Vamos a ver que esas fracturas vertebrales suelen ser anteriores y van a generar una deformidad en cuña. Así que eso también es muy importante, ya que lo podemos, cuando identifiquemos eso, también podemos decir que es una fractura de tipo vertebral. Vamos a ver que también la duración puede ser de 4 a 6 meses, en este caso del el dolor, por ejemplo, que causa, por ejemplo, esta fractura. Y también la osteoporosis causa disminución de la talla, por eso que vemos muchas veces a ancianos que en este caso disminuyen su estatura, ¿no? Conforme pasa el tiempo, debido a las fracturas vertebrales que causan este caso y la deformidad que ocasiona que disminuya este caso la longitud. Y como les vengo mencionando, no solamente existen fracturas vertebrales, sino también qué tipo de fracturas hay. Y están también las fracturas como de cadera y también fracturas en húmero y antebrazo. Recuerda que las fracturas de cadera pues son muy graves, son muy mortales y estas sí tienen un montón de complicaciones después de darse, ¿no? Como te mencioné, pues esta fractura es muy mortal. ¿Por qué? Porque bueno, el paciente después de esto pues le va a costar levantarse, incluso sentarse, no va a poder, va a estar postrado por meses y usualmente es este caso muchas veces fatal en poco tiempo, ya que al estar el paciente postrado por mucho tiempo, pues suele aparecer úlcera de presión o tienes riesgo de sufrir tromboembolismo pulmonar, o que sino que pasa una infección urinaria, otra vez por broncoaspiración desarrolla neumonía. Entonces, debido a estos factores de complicaciones que trae ese caso estar postrado por un prolongado periodo de tiempo, es que genera pues que esta fractura sea considerada como la más mortal de entre todas, ya es muy dolorosa y pues es de muy mal pronóstico. Como dice acá, la mayoría de pacientes con fractura de cadera fallecen los primeros 3 a 6 meses posteriores al evento, ¿ya? Recuerda que es muy mortal esta fractura dentro de todas. Y tenemos por su contraparte al húmero y antebrazo. Te preguntarás de caso cómo se desarrollan estas fracturas de húmero y antebrazo. Vamos a ver que estas fracturas más bien suelen curarse mucho mejor, se asocian a menor mortalidad en comparación a fracturas vertebrales o de cadera. ¿Ya? Entonces recuerda, las más comunes son las vertebrales, la más mortal, la más grave y la más dolorosa, la de cadera, y las de mejor pronóstico, en ese caso son las de húmero y antebrazo, ¿ya? Dos fracturas a nivel vertebral, a nivel de cadera, a nivel de húmero, a nivel de antebrazo. Y con respecto al principal riesgo clínico, como te dije, bueno, su es una enfermedad silenciosa sintomática, solamente va a hacer caso saber muchas veces la persona que tiene osteoporosis hasta que cure la fractura, ¿no? A menos que se haya hecho algún estudio preventivo para evaluar si tiene osteoporosis o no, pero muchas veces las personas pues no realizan esto y pues se dan cuenta que tienen osteoporosis demasiado tarde cuando ya experimentan alguna fractura. Aquí dice caso de la vértebra más frecuente y la de cadera la de mortalidad. Vamos a pasar a la parte del diagnóstico. En este caso, el diagnóstico de osteoporosis bueno, es un poco controvertido porque no existe en sí una técnica exacta. Sin embargo, la que se utiliza en primera instancia y en la más común y también simple y bueno, más accesible es la densitometría ósea, ¿ya? Por eso, en este caso, se suele utilizar esta prueba hasta el día de hoy, en la actualidad,
ya que no genera ningún problema al paciente, no tiene casi ningún riesgo, la técnica de elección. Sin embargo, esta técnica pues tiene ciertas limitaciones. Lo primero, en este caso, que se puede interferir si el paciente está muy delgado. Y usualmente es común encontrar esto, ya que en pacientes ancianos muchas veces tienen también un bajo peso, están desnutridos, bajo peso, baja masa muscular, con lo cual también eso puede interferir al momento de hacer citometría mineral ósea. Otros factores que pueden alterar, también interferir en este caso en la evaluación de la citometría, es la presencia de artrosis o si hay, por ejemplo, prótesis. Y también a otra limitación, en este caso sería que solamente mide la densidad ósea, pero no la actividad del modelado óseo. Y pues si no mide la actividad del modelado óseo, ¿qué pensarás el caso que puede tener consecuencia? Que este caso no nos puede predecir las fracturas, ¿ya? Solamente nos dice la densidad ósea actual, pero no nos puede predecir las fracturas. Bueno, con respecto a la localización, te preguntarás dónde se realiza sintometría ósea. Bueno, aquí están casi los datos, tampoco te olvides porque también suelen preguntar. En este caso, sintometría ósea se realiza en la columna lumbar y en la cadera, ¿ya? Vamos a ver que la sintometría del antebrazo no está indicado de forma rutinaria, solamente se indica cuando no se puede realizarse la sintometría en otras localizaciones, ¿ok? Entonces, por lo general se utiliza, como te dije, la columna lumbar y la cadera. Y ya si no se puede hacer en estas zonas, pues considerarás hacer la densitometría ósea a nivel del antebrazo, ¿ya? Pero por lo general no es así. O si no, si el paciente tiene hiperpartiroidismo, también se utiliza este caso, ese lugar, el antebrazo. Si no, no es lo común. Y como te mencioné, la densitometría ósea no es la única técnica para diagnosticarlo, también existe la radiografía, ¿no? Sin embargo, existe un problema con respecto a la radiografía. ¿Y cuál es ese problema? Que la radiografía solamente va a detectar cuando hay una pérdida superior al 30% de la masa ósea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tu paciente tiene osteoporosis, pero aún tiene la pérdida de masa ósea, no es tanta y solamente es de un 15%? Pues no detectará la radiografía. Es por eso que no se suele utilizar pues mucho la radiografía, ya que tiene baja sensibilidad y eso puede hacer que pasemos por alto que nuestro paciente tiene osteoporosis. Sin embargo, bueno, eso sí es útil, a diferencia del anterior, para detectar fracturas en neuronas vertebrales. Y bueno, estás preguntando cuál será una prueba en la cual nos permite diagnosticar con totalidad certeza, porque hemos visto que en citometría, como acá en la radiografía, pues ambas tienen limitaciones. Y esa prueba que nos permite diagnosticar con certeza sería la biopsia ósea, sin embargo, no se utiliza actualmente en la práctica clínica y está reservada con fines de investigación, ¿ya? Así que la citometría ósea sería la principal elección, lo segundo, tal vez radiografía para ver si hay una fractura, pero lo principal, nunca te olvides, la citometría ósea es la principal técnica que se utiliza para diagnosticar osteoporosis. Bueno, y si les preguntan por qué un examen, qué indicaciones tienen que tener, por ejemplo, realizar un estudio de citometría ósea, recuerda que eso que tiene que ver una paciente que sea mayor de edad, ¿no? En este caso anciana, que tenga, por ejemplo, una fotoporfirida o que tenga también la presencia de dos formas factores de riesgo, ¿no? De fractura, por ejemplo, ser mujer, ser anciana, sedentaria, entre otras, ¿no? O que tenga una enfermedad. Esos son los diagnósticos diferenciales y lo dejo acá por el cuadro, no se deben preguntar mucho, así que estamos esta parte. Con respecto a riesgos laboratoriales, bueno, como te dije, pues una persona que sea ya anciana, sea mujer o si no también sea hombre, tú en este caso debes sospechar qué tipo de tener este caso de osteoporosis, ¿ya? Entonces tú deberías de hacer no solamente una radiografía, no solamente de citometría, sino que también tienes que evaluar la parte de laboratorio. Y acá viene, en este caso, toda una serie de datos que son importantes de analizar a nivel laboratorial, como por ejemplo es ver importante a nivel de calcio, de fósforo, fosfatosacalina, ya que estos valores nos dará, indicará si el paciente pues está con niveles normales, si está bajo, pues nos dará mayor indicio, se trata de una paciente con osteoporosis. De igual manera, también la vitamina D, la monopartiroidea, nos permite, en este caso, descartar osteoporosis o otras causas. También se debe buscar, obviamente, fracturas previas, ¿no? Que como te dije, también esos acuñamientos vertebrales que te dije que son las deformidades principales, también se debe buscar deformidades óseas, debe registrar peso y estatura del paciente. Y como te dije, sintometría del antebrazo solamente se utiliza cuando no puede hacerse en otras localizaciones, pero por lo general se hace en la columna lumbar, ¿no? Pero solamente se hace cuando hay hiperpartiroidismo, como se puede hacer en otra localización. O también cuando hay prótesis o material quirúrgico.
Así que no te olvides que en la parte de laboratorio, ¿qué cosa te caso pedirías? Te preguntan, por ejemplo, ¿qué pedirías tú a un paciente con, en la parte de laboratorio, un paciente con osteoporosis, pies calcio, fósforo, fotos alcalina, función renal, proteinogramas, policidad, sedimentación globular? Y es importante porque son preguntas de exámenes, ¿no? Por ejemplo, con el diagnóstico, con lo que pides en laboratorio, o que pides, por ejemplo, ok, es en la parte de histología, entre otros. Pasamos a esos imaginológicos, como te dije, aquí está una imagen de aplastamientos vertebrales, por el caso por paciente con osteoporosis. En este caso, como te dije, una enfermedad sintomática solamente se manifiesta cuando hay una fractura. Aquí te dejo otra imagen de osteoporosis a nivel, por ejemplo, del cráneo, osteoporosis también a nivel de la rótula. Los signos de alarma, obviamente, serán aquellos pacientes que ya sean, por ejemplo, mayores de 5 años, que tengan un índice de masa menor, en el caso bajo, menor de 20, y también pues que han tenido una fractura de fragilidad reciente, ¿no? También se considera pues de alarma si el paciente, por ejemplo, ha tomado, por ejemplo, corticoides a dosis superiores a 5 miligramos por día de prednisona durante más de 3 meses, pues esto, por ejemplo, el tomar sus medicamentos de esta dosis, pues nos indicaría que el paciente seguramente tiene osteoporosis, ¿no? Si en este caso tiene un paciente mayor de 65 años, con más razón. Por ello es importante que con estos demos corticoides lo administremos con bifosfonatos, ¿ok? Recetar al paciente que tome bifosfonatos, más vitamina D, ya que pues de esta manera podemos contrastar ese efecto descalcificante que tienen los corticoides. Vamos a pasar ya a la última parte que es tratamiento, casi para finalizar con las preguntas por acá. Bueno, con el primer tratamiento, como te mencioné, pues están los fármacos bifosfonatos. Primero, bueno, siempre indicar al paciente que mejore, por ejemplo, también el estilo de vida, que haga más deporte. También vamos a ver si hay fractura, ¿no? Como te dije, si hay fractura por fragilidad vertebral de cadera en pacientes de 50 años, autorrecalizaciones. En ese caso se indicaría osteoporosis. También, segundo, si la puntuación, por ejemplo, es menos de 2.5, si hay factores como edad, sexo, comorbilidad, se nos puede considerar este caso osteoporosis. Si ese caso el paciente ha tomado corticoides por un prolongado tiempo, también. Entonces, esos son los criterios, como te dije, para nosotros iniciar tratamiento farmacológico de osteoporosis, ¿ya? Por lo general, a veces cuando el paciente detectamos osteopenia, no solemos iniciar con medicamentos como fármacos como fosfonatos, solamente tratar de mejorar el estilo de vida, tomar, por ejemplo, ¿no? La vitamina D, suplementos, el calcio, pero ya si en este caso tenemos estas condiciones, si hay una fractura, si es el caso paciente más de 50 años, más de 65, tiene una comorbilidad o en este caso ha tomado corticoides por un buen tiempo y ya consideramos tratamiento farmacológico, ¿ya? Porque ya seguramente presenta esta osteoporosis como tal y una osteopenia. Entonces, los fármacos que utiliza este porosis están los bifosfonatos, como te dije, qué fármacos te preguntarás que están, entonces no te olvides esto, ojo aquí, porque se me pregunta qué fármacos están dentro de los bifosfonatos, son alendronato, lisindronato, solendronato y vandronato, ¿ya? Entonces, estos fármacos van a actuar como inhibidores de la resorción ósea y por esta manera, pues, nos ayuda a evitar la descalcificación. De igual manera, también vamos a ver que estos fármacos pueden prevenir fracturas especialmente fracturas vertebrales y también el cuello femoral. Podemos administrarlo por vía oral o vía intravenosa y también distintas sesiones, pues el diario, semanal, mensual o anual. Sin embargo, así como todos los fármacos, todos tienen los efectos secundarios. ¿Cuáles son? Te preguntarán los efectos secundarios de los fosfonatos. Pues está la esofagitis, la gastritis, son los principales a nivel los de tipo gastrointestinal, pero también puede aparecer mialgia dolorosa, sin embargo son más raros. Además, tenemos que tener en cuenta que si administramos bifosfonatos de manera intravenosa, podemos causar en el paciente síndrome pseudogripal. Y otros efectos secundarios ya son muy raros, pero te dejo por acá. Sería esto necrosis de mandíbula, ¿ok? Y segundo sería fracturas típicas de fiebre, pero como te menciono, son efectos muy extraños y muy raros en comparación con estos de acá. Bueno, otro tipo de fármacos están los medicamentos moduladores selectivos del receptor estrogénico, que son los SERM. Estos incluyen a medicamentos como el aloxifeno, el tamoxifeno y el basedoxifeno, ¿ya? Entonces, estos fármacos de acá van a reducir también el modelado óseo, van a prevenir también lo que son fracturas vertebrales, ¿sí? En este caso, no nos van a proteger de la fractura de cuello femoral,
En cambio, el anterior, por ejemplo, te protegía de fractura vertebral del cuello femoral, ¿no? Los bifosfonatos. Sin embargo, acá solamente nos protege contra las fracturas vertebrales, pero no con la parte del cuello femoral. Así que, ojito acá, ya que se hace una diferencia con respecto al anterior tratamiento. Pero vamos a ver que el uso, en este caso, no solamente se limita en osteoporosis, sino que también el rosifeno tiene un beneficio adicional, ya que reduce, en este caso, la incidencia de cáncer de mama y sin aumentar el riesgo de cáncer de útero, ¿ya? Así que también ese fármaco es útil también para esta neoplasia a nivel mamario. Sin embargo, al igual que los fosfonatos, también va a tener sus efectos secundarios. En este caso ya no va a ser tanto la parte gastrointestinal, sino más bien afecta la parte de venosa, ¿sí? O sea, en este caso tiene mayor riesgo de hacer tromboembolismo. El oxígeno puede intensificar los síntomas del climaterio. Además, si se administra, por ejemplo, en los 2 primeros años tras la menopausia. Y con respecto a otro tipo de fármacos que ya sería un fármaco tipo biológico, y se llama el denosumab. Es un anticuerpo monoclonal ya humano, inhibe el RAN ligando. Entonces, una vez que inhibe el RAN ligando, va a impedir que ese caso haya la supervivencia de los osteoclastos, ¿ya? Y de esa manera empiezan a disminuir y pues se previene también el avance, el deterioro progresivo de masa ósea. La fractura que va a prevenir tanto las vertebrales como las no vertebrales, felizmente, y la administración vamos a ver que está de tipo subcutánea y una vez cada 6 meses, ¿ya? El denosumab vía subcutánea una vez cada 6 meses. Al igual que el bifosfonato también tiene efectos secundarios raros, como son su necrosis mandibular, fracturas típicas del fémur, similares a efectos en caso de, como dice acá, raros de los bifosfonatos, ¿no? Se dan cuenta, es similar los efectos secundarios al bifosfonato. Luego está otro tipo de fármacos que ya es la teriparatida, el cual también es un tipo biológico, un tipo recombinante, va a ser ese caso de la hormona partiroidea, va a actuar como osteoformador, se dice diario, pero en este caso no es tan común y suelen preguntar mucho, pero sí nos ayuda a prevenir tanto fracturas vertebrales como el de cuello femoral. Simplemente aprende ese caso el tratamiento de los nombres, ¿no? Este caso los bifosfonatos, aprende el nombre de bifosfonatos, acá también los del SER, acuérdate colesterol, rosifeno, tamoxifeno, denosumab, recuerda el anticuerpo monoclonal, teriparatida. Y también, bueno, es la que no se utiliza mucho, casi nunca, el relato de estroncio que se dejó de utilizar, incluso creo, porque pues aumenta el riesgo cardiovascular y pues, sin embargo, pues anteriormente se utilizaba como primera línea, pero ya, no es tan importante. Aquí es que es indicación de Nosumab. La teriparatía también, como mencionas, se utiliza, por ejemplo, en osteoporosis grave por un periodo máximo de 2 años. En realidad, esas cosas no son tan importantes, suelen preguntar, basta con los medicamentos. Así que te lo dejo por acá. Como te dije, eso sí, cuando tú des tratamiento, en este caso prolongado corticoides, tienes que asegurar de que tu paciente tenga una ingesta adecuada de calcio, vitamina D y decirle también que tome medicamentos como sulfonatos, ya con el fin de prevenir osteoporosis a cualquier paciente que tú des tratamiento prolongado con corticoides. Con respecto a las fracturas de cadera, por ejemplo, osteoporosis, se hace, por ejemplo, de cirugía, más de rehabilitación física, aunque por lo general, como te dije, de mal pronóstico y muy complicado. El activo vertebral se tiene en ese caso, puede hacer con reposo y muchas veces suele desaparecer incluso así. Sin embargo, hay algunos casos que necesitan una vertebroplastía para aliviar el dolor, pero su uso en este caso es limitado ya que tiene riesgo de incrementar bien fracturas a las vértebras adyacentes. Aquí está hacer el tratamiento, un pequeño algoritmo, como hemos visto, ¿no? Recuerda que se utiliza la biografía, la exploración física también, se aplica si el paciente tiene osteoporosis o si es una paciente mujer, si es anciana, entre otros, ¿no? En versión pronóstico y te lo dejo también. Recuerda que bueno, todo se resume a que la osteoporosis, por ejemplo, depende en este caso, ¿no? Del tratamiento, de cómo lo siga, y también recuerda que la cadera es la más mortal y la otra que sería el número entero sería la menos mortal y de mejor pronóstico. Así que vamos a hacer rápidamente un repaso de todo lo que hemos visto. Recuerda que la osteoporosis es una clase bien precisa, bien corta. Bueno, hemos visto cerca de la definición, por ejemplo, la enfermedad embólica ósea es la más frecuente, el con el deterioro progresivo de la masa ósea. No te dejes de caso esta tabla. Epidemiología te dije que es que afecta, recuerda quiénes afecta más, aquellas personas, de caso que sean ya ancianas, especialmente si son, pues, ancianas mayores, en este caso, mujeres, ¿no? Que tengan factores de riesgo como tal vez sedentarismo, o sean personas, en este caso, que tienen una enfermedad como artritis reumatoide
o cualquier enfermedad que se especifique en el tipo de secundaria. Etiología, como te dije, era tipo primaria o secundaria. La primaria puede ser tipo posmenopáusica o puede ser senil. Eso por secundaria se debe en este caso a enfermedades como hipertiroidismo, tal vez a fármacos como los corticoides, que son asociados mucho con osteoporosis, también están anticonvulsivantes, está también el alcoholismo, entre otros. La clasificación, como te dije, puede ser de tipo primaria, ¿ok? Y la cual es tipo idiopática, la más frecuente, y secundaria, que se está con todas estas enfermedades. La fisiopatología te expliqué brevemente que se tiene un desequilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. Histología también nos suelen preguntar mucho esto. La clínica, eso sí, por ejemplo, la fractura más frecuente es la vertebral, la más mortal, la más dolorosa, la más incapacitante, la de cadera. Y las de mejor evolución son las de húmero y antebrazo. Diagnóstico te dije que existen pruebas como de citometría, si está la radiografía y la biopsia que no se utiliza, sino que está en investigación. La citometría, en este caso, es la principal, la más utilizada, la más sencilla, la más accesible y de bajo costo. Sin embargo, la radiografía también se puede utilizar para diagnosticar fracturas. Recuerda que la limitación acá es que no detecta, por ejemplo, si está una pérdida ósea por debajo del 30%, ¿ya? Sino que a superior del 30%. Y acá, bueno, la limitación sería que se puede ser alterada si el paciente, por ejemplo, está con una talla, mejor dicho, con baja de peso, ¿sí? Con un peso bastante bajo, pues tiene prótesis o artrosis, ¿ya? En este caso puede interferir en la medición de la citometría mineral ósea. Diagnóstico diferencial también te dije por acá. Laboratorio recuerda pedirle eso de acá, calcio, vitamina D, fósforo, y ya. Y acá nos puede indicar cómo está, si tiene, por ejemplo, hiperfosfatemia, también se indicaría que el nivel de calcio y nivel sanguíneo están bajos, ¿no? Porque el fósforo y calcio nunca pueden estar juntos a nivel sanguíneo, porque si no clasificaría los tejidos. Imaginario que también te dejé. Recuerda que es sintomático también es una fractura. Tratamiento, recuerda que son bifosphonatos. Está también los SERM, moduladores selectivos estrogénicos, tamoxifeno, neoxifeno, denosumab. Está también teriparatida, que es osteoporosis grave. Y hasta acá no sería la parte de alimentación. Vamos a pasar con la revisión. Entonces, ojo aquí, porque después de esto vamos a pasar con las preguntas anteriores de banqueo. Así que mujer sin 7 años con antecedentes de menopausia con 5 años, consulta por dolor dorsal. Radiografía muestra aplastamiento vertebral, pues posiblemente tenido pues una fractura a nivel de las vértebras, ¿no? No toma medicamentos y suplementos. Sintometría ósea, mira que sale -2.9. Te dije que menor a -2.5 sería osteoporosis. No recuerda que menor a -2.5 no hace referencia que sea -2.4, ¿no? -2.3 porque es un número negativo. Recuerda que acá, cuando es menor, al ser un número negativo, pues sería más bien -2,6, -2,7, -2,8, -2,9. Entonces acá es menor a -2,5, al ser -2,9, por lo tanto sería una osteoporosis, ¿no? Entonces, conducta más adecuada, necesito meter 2 años, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque vas a prolongar todo el tiempo, ya no, además de osteoporosis, ya se ha hecho. Tratamiento sería lo más recomendable, ¿no? Resonancia magnética, no utilizamos esto en osteoporosis. Paracetamol y reposo tampoco, eso, entonces sería la única respuesta. Vamos a pasar así a la pregunta de caso como cuestionario, ¿ok? En la cual son preguntas anteriores de banqueos, ¿ya? Así que pasamos por acá, a ver. Paciente mujer con 5 años sin factores de riesgo, servicio de simetría ósea se encuentra en un test score de -2.4 y cadera total de -1, digan este el diagnóstico y ya. Entonces aquí tenemos que considerar el valor, como dice acá, es -2.4. Recuerda que a partir de osteoporosis es ya -2.5. Sin embargo, acá es mayor a -2.5, es -2.4. Entonces no es osteoporosis como tal, está a punto, ¿no? Pero todavía se clasifica como osteopenia y obviamente también tú tienes que darle calcio y vitamina D, para ti, y recuerda que ya es osteoporosis incluso ni siquiera la leve, ¿no? La severa, la grave. Así que no tiene en este caso tanta relación. Bifosfonatos, pues como te dije aquí lo malogra que no es osteoporosis, no sé si podría dar. Y pues como te dije, la osteopenia se trata normalmente con calcio y vitamina D, todavía no se utiliza tratamiento farmacológico. Cuando ya tenemos osteoporosis, ahí sí empezamos a dar ese medicamento. Entonces, sería el caso la clave, la osteopenia, ¿ya? Teripatía, igual que es para osteoporosis grave, así que pues no seleccionamos eso. Bien, seguimos ahora con esta parte de acá que dice mujer 50 años con fractura de antebrazos de 3 años. Nos dijeron reducción, colocación, bueno, aquí no importa, test score -2.9. Entonces acá sí es osteoporosis, ¿no? Recibió terapia con el neonato que es un bifosfonato. Obviamente la osteoporosis severa, claro que sí. ¿Por qué? Porque dije que la osteoporosis severa era el -2.5 más una fractura. Y acá en este caso ya tuvo una fractura de antebrazo, ¿ok? Está sumando fractura de antebrazo más el test score -2.9, por tanto es osteoporosis severa. Fracturas vertebrales son las más comunes, también por edad te expliqué que son las más comunes.
Es posible indicar uso de denosumab, también, ¿no? Te acuerdas que había tratamiento de denosumab, teriparatida, porque ya en este caso, denosumab, teriparatide, pues son indicados por osteoporosis grave y mi paciente en este caso cumple, ¿no? Con la clasificación de osteoporosis severa. Calcio y vitamina D debe acompañar, exacto, o sea, calcio y vitamina D es utilizado por osteopenia, pero no significa que cuando el paciente tenga osteoporosis lo debo dejar de usar, sino que también sigue utilizando, así que también. Entonces, correcta sería. Pasamos a la siguiente alternativa. Acá dice, paciente mujer de 57 años, no, por 60 años de edad, recibe el neonato, realiza control citométrico, presenta este caso M2.6, cadera también es 1.1, entonces está dando una serie de valores de citometría ósea en cada parte del hueso, ¿ya? Ese, este caso no sumado, igual si es correcta. A ver. En este caso, Xochitl sometidos en 2015, se ha visto, por ejemplo, todo esto de acá, se le ha dado bifosfonato, bueno, dosumab y este medicamento ya anticuerpo monoclonal. Y bueno, acá lo correcto es un sumarítico, recuerda que no utilizamos, citometría de cuerpo entero tampoco no, porque se utilizó y ya se descubrió este caso que tiene valores pues de densidad bajos. Por eso por lo cual no podemos indicar una isometría ósea de nuevo, ya está ese caso realizado. Dosaje de calcio ya para qué, si es saberse por obviamente sería el dosaje de AKCTX para evaluar la terapéutica, ¿ya? Para evaluar si caso cuenta está respondiendo al tratamiento. Seguimos por acá, dice, paciente mujer con 5 años de edad con diagnóstico de lupus, en tratamiento con prednisona. Te das cuenta que acá, por ejemplo, tiene lupus de fondo, ¿no? Por secundaria, más bien puede ser caso que desarrolla por el lupus o también por su tratamiento que es el corticoide, que el paciente haya pasado de lupus a tener osteoporosis. La citometría ósea de -3.1, obviamente está demasiado elevado, mira su osteoporosis, ¿no? Notablemente. Y sacar cuál sería la mejor opción terapéutica. Bueno, aumentar esa tiopina para nada, porque esto es un inmunosupresor, no tiene nada que ver con osteoporosis, nunca lo hemos mencionado en la clase. Micofenolato menos, también inmunosupresor, así que no tiene nada que ver. Terapia de reemplazo hormonal menos, no tiene que ver ese caso posmenopausia, ¿sí? Si fuera tal vez posmenopáusico también, pero acá nos indica que es una mujer ya que ha tenido lupus y que tomó corticoides como tratamientos, posiblemente ha desarrollado esto a fin, la osteoporosis a partir de esta base de su enfermedad. Azathioprina, este que está tomando, pues esto lo toma el tratamiento de lupus, así que no tenemos que hacer nada con ese fármaco, ni aumentarlo, ni disminuirlo, pero no tiene que ver ese caso con osteoporosis, ¿ya? Ciclofosfamida, no, como tenemos tratamiento de su mismo lupus, sí tenemos que enfocar en osteoporosis, aquí sería este caso anticuerpos monoclonales, ¿no? Como el denosumab. Porque, bueno, tiene osteoporosis severa, nos damos cuenta que el 3.1 es un valor demasiado elevado. Dice, ¿cuál es el criterio diagnóstico de la osteoporosis según la OMS en mayores de 65 años? Entonces sería acá densitometría ósea inferior a menos 2.5. ¿Ya? Como te dije, para nosotros clasificar una paciente que tiene osteoporosis, densitometría ósea tiene que ser mayor, no dice acá, perdón, dice inferior, claro, está bien, inferior de menos 2.5. Y acá el corte tiene que ser menor, ¿no? En este caso, menos punto seis, menos punto siete, menos punto ocho, menos punto nueve. Al ser números negativos, eso es inferior. Así que está bien. Fracturas patológicas de cadera, no. Aquí 2.3, no. Eso es el principal, según el test score. Y bueno, acá la parte que creo de laboratorio. Espera, voy a borrar la. Ya vamos a terminar. En esta parte habla acerca de qué patrones bioquímicos se encuentran osteoporosis. Y como te dije, eso corresponde a la parte del laboratorio. Te mencioné que tenías que pedir calcio, pedir fósforo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de encontrar? Obviamente, aquí está en la osteoporosis primaria, calcemia normal, fosfoремia normal y fosfatasa normal. Sin embargo, en la secundaria se encuentra una calcemia elevada, fosfoремia normal y fosfatasa normal. Entonces, en este caso, por lógica, los hallazgos que encuentras, por ejemplo, a nivel sanguíneo en la osteoporosis. Aquí también lo mismo se repite, creo que es el criterio diagnóstico de osteoporosis, como ya te dije, la citometría ósea, ¿no? En este caso, los valores a partir de menos 2.5 sería como osteoporosis. Dice, con respecto a osteoporosis primaria, marque la respuesta correcta. La de tipo 2 y la de tipo 1 está hablando. Recuerda que la de tipo 1 era osteoporosis de tipo posmenopáusica, de tipo 2 era senil, ¿ya? Entonces, de tipo 1, pues al ser posmenopáusica, no tiene que ser, y hay, por ejemplo, la de tipo 2 que era asociada a envejecimiento, la senil, ¿no? Entonces, tipo 1 secundario envejecimiento, no, eso sería este caso, al envejecimiento sería tipo 2.
La protohormona está incrementada en la del tipo 1 y vamos a ver que no, pues eso no lo mencioné, pero en la del tipo 1 que es la posmenopáusica, la protohormona no está incrementada, no se debe en este caso a una causa secundaria, simplemente es por parte del envejecimiento, es la hormona más bien que está disminuida que causa osteoporosis. Dice que el tipo 2 la protohormona está disminuida, el tipo 2 tampoco, y el tipo 2 en caso secundaria de menopausia, menos, como te dije, el tipo 2 es el tipo senil, ¿no? El caso del tipo 2 es más frecuente en mayores de 60 años porque es la senil. Aquí se que diagnóstico, como ya te vengo diciendo varias veces, osteoporosis con un T-score menor o igual a -0.5. Y acá habla acerca del paciente mujer 60 años con fractura de antebrazo, bueno, que es caso reducción y yeso, que un test core con una serie de 1.9, obviamente es osteoporosis, tratamiento con bifosfondato que es el neonato, la que no corresponde, obviamente osteoporosis severa sí es, ¿no? Porque tiene ese valor 1.9 más la fractura, entonces sí cumple. La fractura de los más comunes, lo que hemos indicado, ¿no? La más común, la vertebral, de los más también indicado, entonces lo mismo, ninguna de las anteriores, en este caso la que no corresponde, todas también, todas corresponden. Aquí también antecedentes de osteoporosis, también irregular con fosfonatos, vía oral, acudió por emergencia por sentar dolor lumbar mecánico muy intenso, después de viajar, dice, ¿no? Que le impusiste la ambulación. Entonces, la causa es lumbalgia, al ser osteoporosis tenemos que recordar cuál es la fractura también más frecuente, ya que no nos indica nada más, solamente que tiene ese dolor. Recordemos que no puede ser cadera, porque ni siquiera puede ni levantarse ni sentarse, así que sería la fractura vertebral, ¿ya? Que es la más común en la osteoporosis. Y lo mismo que he visto acá, ¿no? Lo hemos repetido ya, si no me he dado cuenta. Es anterior. Y entonces, bueno, con eso terminaríamos la parte de vaqueo y hasta el glosario, algunos términos que tal vez se te hayan pasado. Así que lo dejo por acá. Muchas gracias por llegar hasta la parte final del video. Recuerda que si este video te sirvió, dale un like, suscríbete, ya que me motiva a seguir subiendo más temas de mis internas. Y muchas gracias.